¿Qué pasaría si te dijera que la persona considerada como el padre de la mercadotecnia y autor del libro más importante, considerado como una Biblia de la mercadotecnia, nunca en su vida estudió ni un solo día marketing? No, no es mentira, es realidad. Philip Kotler, considerado como el padre de la mercadotecnia, no lo estudió. Prácticamente es como un intruso. Si tienes una empresa con un departamento de marketing, o tú eres el que pertenece a ese departamento de marketing, o estudias marketing, o simplemente estás aquí porque quieres saber de mercadotecnia, te vas a ir de espaldas con la información que te voy a dar. Comencemos, porque como siempre digo, todo es mejor con un videíto. Para poder entender bien esto, necesitamos una máquina del tiempo que nos lleve a los años 50. Termina la Segunda Guerra Mundial y las industrias y las empresas tienen un problema muy fuerte. Tienen cantidad de productos para vender, pero no saben cómo venderlos masivamente. Pero quiero enseñarte todo el panorama. Aquí no existía un departamento de marketing. Prácticamente eran ventas con un portafolio con catálogos que iban puerta por puerta a tocar para vender el producto que tenían. Que conste que había demasiado producto y todavía no sabían cómo fabricar esa demanda. Incluso no se consideraba como una técnica, como una ciencia. Se consideraba como algo así como de magia o como de persuasión o algo ahí que hacía que la gente comprara, pero que dependía de esas habilidades ocultas que tenías. Y es justo aquí, en 1931, cuando un joven nacido en Chicago, llamado Philip Kotler, entra en la escena. Philip Kotler era, pues digamos que desde ahí algo disruptivo, porque no quería ser lo más famoso que podría ser, que era dedicarse a las ventas, en este caso a vender jabones, que era lo más común en ese momento, sino que él quiso entrar un poco más a estudiar, o sea, ser parte más intelectual y decide estudiar economía. Y esto lo hace en la Universidad de Chicago, de donde era, para luego finalizar y seguir en el Tecnológico de Massachusetts en su doctorado también de economía. Que conste que no estamos hablando todavía de marketing, estamos hablando de los estudios que tuvo Philip Kotler estudiando la licenciatura, la maestría y el doctorado, todo en economía. ¿Y por qué digo que esto es importante? Bueno, porque durante estos estudios tuvo el gran privilegio de ser enseñado por 3 personas que después tuvieron el Premio Nobel de Economía. Estoy hablando nada más y nada menos que el primero, que es Paul Samuelson, Robert Solow y Milton Friedman, que como dije eran mentes brillantes, grandes destacados que después serían los premios Nobel de Economía. O sea, no cualquier pelagatos. Ya teniendo estos estudios, Philip Kotler, después de colgarlos en la pared, su licenciatura, su maestría, su doctorado, ya entendiendo muy bien el macroentorno de una empresa, la macroeconomía, la oferta, la demanda, entender gráficos, entender el comportamiento prácticamente de ventas, ojo, porque solo había estudiado economía y entendía un poco los números, pero había algo que le llamaba la atención. Hasta ese momento se creía que los clientes, los consumidores, iban por el producto buscando 2 cosas: el mejor precio o el precio más bajo y la mejor calidad. En ese momento Kotler se dio cuenta con números, porque acuérdense que estudió economía, que la gente no actuaba así. Realmente habían productos que se movían más, aunque fueran más caros o no tuvieran la calidad de ese producto estrella. Pero ¿qué motivaba al cliente a llevar esos productos si no tenía el mejor precio ni la mejor calidad? Y ahí, esa pregunta es lo que hizo que Philip Kotler no pudiera ni dormir. Le despertó ese ser de decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no compran esto si es el mejor producto, la mejor calidad, el mejor precio? ¿Por qué no lo compran? Y ese que es una basura se está yendo. Y es porque entonces empezó a entender que los clientes y los consumidores no compraban lógicamente,
Compraban por miedo, por sensaciones, por su estado de ánimo, por recomendaciones. Y es aquí cuando otra vez Philip Kotler toma la segunda decisión. Primero no quería vender jabones, se puso a estudiar, sacó el doctorado. Y luego otra decisión. Él no quería trabajar en ninguna empresa de Wall Street. Ya tenía los estudios para hacerlo, pero no quería trabajar en ello y decidió mejor estudiar cosas que no tuvieran que ver con economía. Y espera, porque hasta este punto dirías, ok, pues quiere seguir estudiando, ¿no? Pero realmente no es así y lo vamos a entender en este camino porque su despertar siempre fue ese comportamiento extraño que tenían los consumidores. En 1960 decide entrar nada más y nada menos que a Harvard a estudiar matemáticas. Y aquí puedes decir, ay, economía, matemáticas. Pero espera, él estudió matemáticas porque él quería entender que si con los números, yendo más a la base, podía entender ese comportamiento extraño. Haz de cuenta que es como en esa parte de la película de Juego de la Fortuna, donde tratan de predecir qué va a pasar o cómo ganar el juego con números. Algo así estaba haciendo. Estaba diciendo, ¿por qué estos se comportan así si no están comprando el mejor producto? Bien, entonces se fue a estudiar Harvard, estudió matemáticas avanzadas. En 1961 consigue una beca por Ford, la marca de autos, para estudiar un posgrado. Pero antes de que te diga de qué, quiero que sepas que eso es regresar a Chicago, dejar Harvard, regresar a Chicago para estudiar. Es que hasta decirlo era lógico, pero imagínate esa parte donde seguía con esa búsqueda, esa ansiedad, y era nada más que ciencias del comportamiento, o sea, entre psicología y sociología. Insisto, quedémonos con esa pregunta, ¿por qué el cliente compra sabiendo que ese producto no es ni la mejor calidad ni el mejor precio? Y fue en ese momento, cuando estudió ciencias del comportamiento, que era la sociología y la psicología juntos, fue cuando algo hizo clic. Y da paso a lo que hoy se conoce como el marketing moderno, un Big Bang enorme, donde Kotler agarró los fundamentos de la economía, la precisión de los números de matemáticas que había estudiado y el comportamiento del consumidor de la parte psicológica. Pero ojo, porque estoy diciendo cosas que ahorita es muy fácil comprender, pero la economía era súper rígida. Estudiar matemáticas era otra vertiente, pero que eran los números son muy cuadraditos, muy cerrados. Pero y el comportamiento del consumidor y la psicología era romper el esquema por completo y darle importancia a cosas sentimentales que no podías medir en ese momento. Y entonces, un año después, en 1962, la Universidad de Northwestern contrata a Kotler para dar clases. Ojo, porque Kotler ya tenía esta habilidad, ya había dado con el blanco, pero él todavía, o sea, era para él, no lo compartía con nadie, se lo quedó él, decía, pues ya voy entendiendo cómo, ya fue sumergiendo, ahora sí dijo, ya creo que ya descubrí algo, pero todo era para él. Pero fue este gol en que lo contratan para dar clases, que se da cuenta que por cierto, lo contrataron a dar clases a la parte de negocios. Entonces, cuando él empieza a dar clases, pues lo normal de un maestro que hace, a ver qué libros hay, qué clase voy a dar, qué asignatura, cómo está la cosa, y se da cuenta en los libros, en lo que le estaban dando para que pueda enseñar a los alumnos, que era una basura. Que ojo, porque eso pasa mucho, sobre todo, por ejemplo, ahora que estamos aquí en México, no es por hablar bien o hablar mal, pero muchas veces todo lo que está escrito no ayuda para aprender lo que hoy está pasando afuera. Entonces, en vez de enseñarle y nada más sacarlo de su sueldo, de lo que le están pagando, de cumplir y bueno, ahí como está, él no se conformó con ello. Pero antes de decirte por qué era una basura, quiero que sepas que no había algo relacionado al marketing. Seguía siendo parte ventas, parte negocio. Por lo tanto, ¿qué había en libros? O sea, ¿qué es lo que había? Y te lo digo, mira, porque lo tengo por aquí. Habían anécdotas de vendedores exitosos. ¿Te acuerdas que te mencioné que creían que era, no sé, como magia, como persuasión para poder vender no sé, un coche o una caja de jabones o algo de esas técnicas estaban en los libros? También había descripciones aburridas de cómo funcionaban las bodegas. Obviamente había mucho producto, no tanto servicio, pero si estamos hablando de esa época, la función del marketing era agarrar el producto existente y colocarlo lo más pronto posible.
Y el tercer punto que también había en esos libros eran los camiones de reparto, es decir, la logística. Y si te fijas bien, todo esto se ha ido un poco alejando del marketing que hoy conocemos, pero fue gracias a este descubrimiento. Kotler, en todo esto que estaba viendo, no vio cómo hallarle, cómo enseñarle esta parte de comercio a los estudiantes. Si bien no estaba mal, porque estaban aprendiendo comercio, había parte de inventarios, logística, parte de ventas, ¿no? Que era importante para el negocio, y las bodegas, parte de almacenamiento. Si salían en la parte comercial no sabías cómo hacer un inventario, pues estabas tronado. Entonces no es que estuviera mal la información, lo que pasa es que no había esa parte de ir más allá de una venta. Regresamos a la pregunta inicial: ¿por qué compran productos que no son ni de la mejor calidad ni del mejor precio? Y aquí te voy a dar un dato que la verdad a mí me voló la cabeza. Él no planeó escribir un libro. Más bien había un hambre, o no sé, o ansiedad, no sé cómo decirlo, o ese despertar de buscar ese comportamiento, y escribe la primera edición del libro más famoso de marketing. Es el Fundamentos 1, es el Palitos y Bolitas 1 de la carrera, que se llama Dirección de Marketing, Análisis, Planificación y Control. Ese fue el primer libro y lo escribió en 1967. Y si te estás preguntando por qué este libro cobró tanta fuerza, realmente es porque era ir en contra de lo que se creía en ese momento. Gracias a las matemáticas y la psicología, insisto, la economía también tuvo que ver para entender el macroentorno, pero fue a las matemáticas, a las bases, a los números y al comportamiento del consumidor, a la psicología, a la sociología, que Kotler le quitó del centro al producto, que en ese momento sale de la bodega, sale de esas grandes industrias y vamos a colocarlo. Pero lo más importante era el producto, que el producto tuviera muy buena calidad, que sea el mejor precio. Pero decía, no, espérame, es que así no es. El que debe estar en el centro es el cliente. Y eso, imagínate en ese momento todas las industrias, lo que estaba pasando. Este es un loco, este se la voló. O sea, tú cuéntame lo que quieras, pero yo tengo un chorro de autos allá sentados, miles de cajas en la bodega, quiero que se muevan y ya. Y en ese momento, Kotler saca uno de las mayores atribuciones que tiene el marketing, las 4Ps. Que si ya sabes un poquito de marketing o has escuchado, es muy famoso. Son las 4Ps, que son producto, precio, place y promoción. Las famosas 4Ps. Así que la próxima vez que veas una campaña exitosa o productos que cumplen, que no es esto que te decía, que no es ni de la mejor calidad ni del mejor precio, porque ojo, porque hay muchas variantes. Puede ser la mejor calidad, pero no el mejor precio. O puede ser, no sé, el mejor precio, pero no la mejor calidad, etcétera. Todas esas variables que puede haber del producto. Quiero que sepas que gracias a eso, lo que estás viendo, los mejores comerciales, los embudos perfectos, que ahora esa famosa palabra embudos se está volviendo incluso más famosa que marketing, porque todo el mundo quiere ser embudos de ventas. Pero lo que quiero decirte es que si estás estudiando marketing, si perteneces a un departamento de marketing, o si tú tienes una empresa y te gustaría tener un departamento de marketing, y ojo, porque también hay empresas que contratan agencias de marketing, que vamos a hablar más a futuro de ello. Pero quiero que sepas que todo eso surgió gracias a un loco que estudió economía, no estudió marketing, no había marketing. Entonces estudió economía, se fue a los fundamentos para estudiar matemáticas, estudió psicología y sociología para lo que hoy ves en esta campaña: salirse de la caja, decidir romper con lo que hoy está, ser disruptivo. Si crees que este video te abrió los ojos, te ayudó en algo, en lo que sea, dale like, suscríbete y déjame un comentario en la caja para seguir creando contenido como este. Y si tú eres un mercadólogo de trinchera, quiero que sepas que este es el primer video de varios que vamos a tener. En el siguiente vamos a hablar de algo bien interesante: cómo fue esa guerra en las empresas donde tenían el control los ingenieros. Porque acuérdate que hablábamos de logística, la parte de ventas, la parte de inventarios. Le quitaron el poder para darlo a algo que se conocía como marketing, no sabían qué era. Imagínate ese duelo de poder, de egos también, romperlo y decir, pues te voy a poner una persona que va a tener el mismo peso que tú como jefe de logística, al ingeniero,
¿y este qué estudio? Y bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video. Pero ojo, porque cuando hablo de poder también estoy hablando de dinero. El presupuesto que estaba destinado para logística también ahora se iba a mochar porque la mitad iba para este lado que decían cómo venderlo. Además, vamos a ver el caso de General Electric y Pillsbury, que ese sí te va a volar la cabeza definitivo. Entonces, como siempre digo, todo es mejor con un videíto. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.